Revelado, la increíble Delivery Girl expone a 9 programmers en un giro transformador ante el CEO. Ana corría por las vibrantes calles de la colonia Roma. Cada bicicleta que la sobrepasaba resonaba en su pecho como el latido rápido de su corazón. Su vida como repartidora de comida en la caótica Ciudad de México era intensa, llena de sacrificios y motivada por el amor que sentía por su familia, especialmente por su madre y sus hermanitos. Aún sentía la ausencia de su padre, el pilar de su hogar, quien había partido dejando un vacío que Ana intentaba llenar con su trabajo incansable. No había tenido la oportunidad de estudiar, pero su carácter amable la había convertido en una figura respetada entre los vecinos. Ese día, mientras iba en su ruta habitual, se detuvo frente a una exclusiva empresa tecnológica, un edificio reluciente que destacaba en medio del ajetreo callejero. Al entrar, de inmediato sintió el desprecio en las miradas de un grupo de programadores que se reían de su vestimenta de entrega. Eran jóvenes talentosos, pero estaban atrapados en su burbuja de privilegio. Al principio, Ana sintió que la indignación hervía en su interior, pero en lugar de dejarse llevar por la rabia, decidió transformarla en determinación. ¿Por qué debería aceptarlo?, pensó, confiando en su instinto. Les lanzó un reto: ¿qué tal si crean un proyecto de codificación que cuente la historia de vida de alguien como yo? Desafíen su propio talento. Las risas se apagaron, y las miradas se tornaron hacia ella en silencio. Al principio, los programadores se mostraron escépticos, pero Ana comenzó a compartir sus experiencias, las noches de desvelo, el sacrificio por sus hermanos, la lucha diaria por mantener la esperanza. Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo a la burbuja en la que vivían. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que hablaba, las miradas burlonas se transformaban en interés genuino. La chispa de empatía comenzó a encenderse entre los programadores, el muro de prejuicios se desmoronaba lentamente. Incluso el CEO, un hombre que solo veía números y cifras, se mostró intrigado ante la autenticidad de Ana. Las revelaciones brotaban, y lo que había empezado como un simple desafío se convertía en un cruce de historias humanas, donde todos eran protagonistas. Pero la verdadera transformación llegó cuando Ana descubrió que uno de los programadores tenía una historia similar a la suya, de privaciones, de luchas, un pasado que lo había llevado por caminos difíciles. Esa conexión hizo que todos se sintieran vulnerables, y el ambiente se tornó revelador. Era un momento de roce entre el sacrificio y la esperanza, donde las emociones se acercaban a un punto crítico. Ana, llena de incertidumbre, aún preguntaba en su interior: ¿realmente mi historia puede hacer una diferencia? La luz tenue del salón resonaba en su mente como un eco de posibilidad. ¿Iban a escucharla? ¿Podría su voz finalmente romper las cadenas del desprecio? Ana sintió una mezcla de ansiedad y emoción al ver cómo sus palabras resonaban en el aire como un eco. El programa había comenzado a tomar forma en las mentes de los jóvenes programadores. Uno a uno, comenzaron a compartir sus propias historias. Fue fascinante para ella escuchar sus luchas, sus propios demonios internos, mientras trataban de explicarle cómo habían llegado a donde estaban. Atrás quedaban las risas burlonas y, en su lugar, surgían miradas de consideración. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Tu vida suena tan intensa, dijo Roberto, un programador que hasta entonces había sido el más escéptico. Ana notó la vulnerabilidad en su voz, una pequeña fisura en la armadura del elitismo que habían construido. Le sonrió a Roberto y sintió que, poco a poco, comenzaban a formarse lazos. Porque nunca pensé que alguien querría escucharla, respondió Ana con un susurro, pero su voz era firme. La mayoría de mis días están llenos de trabajo, y a veces me siento invisible. Pero creo que hay personas que podrían identificarse con mi historia. El CEO, un tipo imponente que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía considerarlo. Ana se sintió un poco intimidada por su presencia, pero no se dejó desanimar. Tenía la oportunidad de dejar su marca, de hacer que su voz se escuchara. El aire en la sala estaba tenso, lleno de posibilidades. ¿Y qué piensan de eso? Podríamos hacer algo con esta idea, sugería Ana, agrandando sus propios sueños. Los programadores empezaron a moverse,
Algunos fruncieron el ceño mientras otros escribían notas rápidas. Fue entonces cuando una chispa de energía recorrió el salón. Era claro que estaban empezando a pensar en cómo podrían colaborar. Podríamos crear algo que permita a personas como tú, o como yo, compartir sus historias de vida. Un espacio donde cada entrega, cada sacrificio, se traduzca en una historia que se comparta, propuso Sofía, una de las programadoras que había estado escuchando con atención. Sus ojos brillaban con emoción, y Ana sintió que ahí había una conexión genuina. Ana se dio cuenta de que no solo estaba desafiando a los programadores, sino que, de alguna manera, ella también estaba siendo retada. ¿Podría abrirse lo suficiente? ¿Sería capaz de relatar su historia sin miedo a ser juzgada? La vulnerabilidad impregnaba el aire, todos estaban dispuestos a arriesgarse. Sí, podríamos crear una plataforma interactiva. Comenzó el programador que había compartido su historia de privaciones. Las ideas empezaron a fluir como un manantial y, poco a poco, el prototipo de un proyecto comenzaba a cobrar vida, pero justo cuando el entusiasmo llenaba la sala, el CEO levantó la mano. Es un proyecto ambicioso. Pero requiero que sepan que no es fácil obtener aprobación. Habrá obstáculos enormes y nuestros plazos serán ajustados. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Podrían superar esos retos? ¿Valdría la pena el esfuerzo? Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve toque en su brazo. Era Roberto. No te preocupes, Ana. Si estamos todos juntos, podemos hacer que esto funcione. El optimismo flotaba en el ambiente, como un nuevo amanecer. Nunca había sentido que la esperanza se manifestara de forma tan tangible, pero en el fondo, aún la incertidumbre la acompañaba. ¿Qué pasaría si todo esto fracasaba? ¿Y si no lograban superar las primeras barreras? Se sentía en el borde de una transformación, lista para el cambio. Justo en ese instante, una llamada de su madre interrumpió sus pensamientos. Al escuchar el tono de preocupación en la voz de su mamá, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La conversación apuntaba a algo serio. Ana, cariño, tengo que decirte algo. Las palabras de su madre se entrelazaban con los ecos de su nueva realidad. Lo que había comenzado como un simple desafío podría convertirse en un camino hacia la verdad más profunda de su vida. ¿Qué secretos le revelaría su madre esta vez? Ana respiró hondo, intentando calmar el alboroto en su mente. Las palabras desesperadas de su madre parecían flotar en el aire. Durante años, había compartido con ella anécdotas de su rutina diaria, pero nunca se había aventurado a hablar de los aspectos más oscuros, de las sombras familiares que a veces eclipsaban su vida. ¿Qué puede ser tan grave?, se preguntó, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de su pecho. Mamá. ¿Qué ocurre? La voz de Ana temblaba, revelando su vulnerabilidad. Se sentó al borde de la mesa, esperando que sus compañeros notaran su inquietud. Pero todos estaban tan absortos en sus propios pensamientos que ni siquiera alzaron la vista. Es sobre tu padre, dijo su madre, y Ana sintió que el tiempo se detenía. Aquella era una palabra cargada de historia, de dolor y de silencio. Ha estado enfermo, y creo que es hora de que sepas la verdad sobre su situación. Ana cerró los ojos por un momento. Su padre había sido un héroe en su vida, un ícono de sacrificio y entrega. Sin embargo, se sentía desconectada de él, principalmente desde que había dejado su hogar para seguir su carrera. Todos pensaban que su padre era fuerte, indestructible, pero la enfermedad era un enemigo implacable. Su corazón latía como un tambor, y una mezcla de culpa y miedo la invadió. Voy a ayudarte a salir de esto, mamá. ¿Cuándo tengo que ir? Preguntó, y su voz fue firme, casi como si estuviera decidida a enfrentarse a su propio miedo. Mientras su madre explicaba los detalles, Ana intentó concentrarse. En su mente, un pulso de determinación comenzaba a formarse. Sabía que debía poder equilibrar este nuevo reto con sus aspiraciones en el programa. Pero entonces, el CEO interrumpió sus pensamientos otra vez. Ana, ¿estás bien? Su mirada era aguda. Había notado su silencio, su angustia. Era como si en ese momento, toda la sala incluyera la seriedad del encuentro, como si cada uno pudiera sentir el cambio de energía, la gravedad de lo que Ana enfrentaba. ¿Necesitas un momento? No, estoy bien, respondió, aunque sus manos temblaban apenas. Me siento un poco cargada, eso es todo. Había balanceado su vida personal con su trabajo con un esfuerzo notable,
pero ahora esa línea se desdibujaba. Los murmullos en la sala comenzaron a desvanecerse, y Ana volvió a la conversación sobre su proyecto. Se dio cuenta de que estaba a un paso de poder contar su historia junto a la de otros. La idea de ser vulnerable, de exponer su verdad, se volvía más concreta ante los ojos curiosos de sus colegas. Quizás había una forma de convertir todo este dolor en algo positivo. Lo que estoy pasando me ha hecho darme cuenta de cuán importante es compartir nuestras verdades, dijo, con una voz más fuerte de lo que se sentía. No solo se trata de programar algo funcional, sino de conectar a las personas, de hacer que se sientan vistas y escuchadas. Sofía asintió, entusiasmada. Sí, Ana. Nosotros podemos ayudar a otros a enfrentar sus luchas, esa conexión es primordial. La energía en la sala empezó a reavivarse. Las ideas empezaban a fluir de nuevo, como un torrente que arrastraba consigo a cada uno de ellos. Ana los observó, su corazón un poco más ligero. Pero en el fondo aún sentía el peso de la incertidumbre. Pero, tenemos que pensar en el tiempo, advirtió el programador que había compartido su historia de privaciones. El CEO tiene razón, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien, y rápido. Ana sabía que esas palabras eran ciertas. El tiempo se convertía en un enemigo también. Pero había algo más que la impulsaba, una chispa que desafiaba la oscuridad en su vida, la esperanza. Mientras el grupo discutía y bolígrafos trazaban ideas en servilletas, su mente se desbordaba de tareas y desafíos. Pero, ¿cómo iba a equilibrar todo esto con la conversación que había tenido con su madre? Las preguntas retumbaban en su interior. ¿Sería capaz realmente de transformar su historia y la de su padre en algo poderoso? Y en ese momento, recibió otro mensaje. Esta vez, era un texto de su madre que decía, Ana. Hay algo más que debes saber. El corazón de Ana se detuvo por un instante. ¿Qué otra revelación escondía su madre? La luz del ordenador parpadeaba y, con cada segundo, la tensión aumentaba. ¿Podía haber algo más detrás de la enfermedad de su padre? ¿Qué le estaba ocultando su madre? Las respuestas las quería, pero a la vez las temía. Ana miró la pantalla de su móvil con incredulidad. Las palabras de su madre resonaban en su mente, como un eco que se negaba a apagarse. ¿Qué más?, se preguntó. Deseaba entender, pero la inquietud la consumía. Releyó el mensaje, tratando de descifrar qué podría ser tan revelador. La preocupación se ahondaba en su corazón mientras su mente recordaba cada instante con su padre. Las anécdotas de su infancia, esos largos abrazos que parecían eternos, sus risas compartidas. ¿Cómo estaba su padre realmente? Sin poder concentrarse en el trabajo, Ana se levantó de la mesa. Necesitaba aire fresco. Salió de la sala, dejando atrás las miradas interrogantes de sus compañeros. Se dirigió a un pequeño jardín donde el viento suave acariciaba su rostro. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar claridad. Las dudas invadían su tranquilidad. Sin embargo, una certeza comenzó a emerger en su interior, necesitaba hablar con su madre, pero esta vez con más valor, con más preguntas. De repente, su móvil vibró en su bolsillo. Era una llamada. Su corazón se aceleró cuando vio que era su madre. Hola, mamá, contestó, tratando de mantener la voz firme. Ana, comenzó su madre, con un tono tierno pero serio. Quiero que sepas que lo que estoy a punto de decirte podría cambiarlo todo. Ana frunció el ceño, preparándose para la tormenta. Tu padre ha estado luchando con más que solo su enfermedad. Esa es una parte de la verdad, pero hay algo más. Algo que he mantenido en secreto por tanto tiempo. Ana sintió que el aire se le escapaba. Su madre continuó, hay cosas de su pasado que nunca te he contado, cosas que podrían ayudarte a entender por qué ha estado enfermo por tanto tiempo. Esta situación no es solo física, Ana, es emocional también. Un nudo se formó en el estómago de Ana. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó, su voz parecía distante, como si no perteneciera a ella. Él lleva años guardando una culpa inmensa, una decisión que tomó hace mucho y que lo ha atormentado desde entonces. Pienso que deberías escuchar de su boca lo que realmente pasó. Te necesito cuando estés lista. Ana se quedó en silencio. Todas las estructuras que había levantado como defensa comenzaron a tambalearse. No solo era una enfermedad, sino un espejo donde se reflejaba el dolor familiar. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz apenas un susurro. Cuando lo veas, él te contará. Debes estar dispuesta a escuchar,
sin juicios. Esto es mucho más complicado. Pero quiero que sepas que el amor que sentimos por él no se ha desvanecido. Esa parte es importante, explicó su madre, con una mezcla de dolor y amor. Ana sentía las lágrimas asomarse. La carga que había estado llevando parecía multiplicarse, pero había algo liberador en la verdad. Está bien, estoy lista para saber más. Te llamaré pronto para coordinar todo. La conversación terminó, y Ana se sintió un poco más liviana, como si el peso de la incertidumbre hubiera iniciado su camino hacia la luz. Al regresar a la sala, el bullicio de sus colegas la recibió. Pero ahora, un sentimiento nuevo la llenaba, el compromiso de estar presente para su padre, para su madre y para sí misma. Mientras se sentaba de nuevo, Sofía, con una sonrisa cálida, le preguntó, ¿listo para seguir? Las ideas fluyen y necesitamos tu fuerza. Ana sonrió, pero su mente seguía girando en torno a lo que había escuchado. Sí, estoy lista, respondió, pero en el fondo sabía que pronto, todo cambiaría. En ese instante, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era del CEO. Necesito hablar contigo después de la reunión, se leía. Un escalofrío recorrió su espalda. Ana no sabía si eso era bueno o malo, pero la incertidumbre le recordó que, para seguir adelante en el programa y en su vida, debía confrontar sus miedos, tenía que estar lista para todo, porque la verdadera transformación estaba por venir y no solo en el trabajo. ¿Cómo afectaría esta revelación a la historia que estaba construyendo? Mientras se preparaba con sus colegas para la presentación, un nuevo mensaje llegó. Era un recordatorio, nunca olvides lo que te importa de verdad. Una chispa de determinación iluminó su mirada. Ana sabía que en su interior una batalla estaba por comenzar, no solo por el presente, sino por el legado de su familia. Ana se sentía atrapada en un torbellino de emociones mientras su mente saltaba de un pensamiento a otro. La reunión con el CEO se acercaba, y las palabras de su madre retumbaban en su corazón, recordándole la razón por la que debía ser fuerte. Sin embargo, en su pecho, la ansiedad competía con un nuevo sentido de propósito. Era hora de hablar con su padre. A medida que la reunión se desarrollaba, su mente divagaba. Las presentaciones fluyeron sin problemas, pero Ana no podía concentrarse en las cifras ni en las proyecciones. Cada gráfico que su colega mostraba parecía desvanecerse, reemplazado por las imágenes de su infancia, luces de Navidad, risas durante un cumpleaños y, sobre todo, su padre, cuya figura se tornaba cada vez más nebulosa en su memoria. De repente, la voz del CEO la sacó de sus pensamientos. Ana, tienes algo que aportar a este proyecto. Su tono era serio y la mirada que le dirigió era intensa, como si pudiera leer el tumulto en su interior. Con una respiración profunda, se levantó. Claro, estoy lista, dijo, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Mientras hablaba, notó que el CEO prestaba una atención inusual. Era como si, en ese momento, lo que decía resonara con un eco de su propia vida. Con cada palabra que salía de su boca, se sentía más empoderada y, al mismo tiempo, más vulnerable. Al finalizar, un aplauso tímido se alzó entre sus compañeros, pero Ana solo pudo sonreír débilmente, pues su mente estaba, de nuevo, centrada en su familia. Al concluir la reunión, el CEO la llamó a su oficina. Ana sintió que el aire se le escurría de los pulmones. Se dirigió a su despacho con pasos firmes, aunque su corazón bailaba entre la ansiedad y la esperanza. ¿Qué querrá decirme? Pensó. La oficina del CEO era amplia y luminosa, con un aire de autoridad que imponía respeto. Cuando entró, él estaba sentado con una expresión seria. Ana, me impresionó mucho tu presentación, comenzó. Sus palabras la hicieron sentir bien, aunque una sensación de temor la embargaba. Hay una oportunidad de liderazgo en un proyecto clave. Quiero que seas parte de ello, pero necesito saber que estarás disponible al 100. Un escalofrío de preocupación recorrió la espina dorsal de Ana. Justo en ese momento, su familia y su futuro profesional parecían chocar entre sí. No puedo prometer eso en este momento, contestó, su voz firme pero llena de sinceridad. Hay situaciones familiares que debo atender. El CEO frunció el ceño, sorprendido por su respuesta pero evidentemente respetuoso. Entiendo. La familia es lo primero, dijo. No quiero presionarte. Pero piensa en ello. Tienes talento. Espero que podamos contar contigo. Ana asintió, agradeciéndole su comprensión mientras la puerta de su vida laboral se cerraba de forma suave. Al salir, el peso de la decisión que enfrentaba se sintió aún más pesado. Sabía que debía priorizar lo que realmente importaba,
pero el dilema sobre su carrera la dejaba inquieta. Regresó a su escritorio con el corazón latiendo con fuerza. Pronto, su móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de su madre: «Tu padre está dispuesto a hablar. ¿Cuándo puedes venir?» Este es el primer paso. Ana miró por la ventana, donde las nubes formaban sombras sobre la ciudad. El cielo reflejaba su estado interno, turbulento pero lleno de posibilidades. Tengo que hacerlo, tengo que escucharlo, se dijo a sí misma, sintiendo como cada paso en su camino se tornaba inevitable. Con un suspiro profundo, comenzó a preparar su respuesta. Aunque no sabía con claridad cómo iba a ser esa conversación o lo que descubriría, había algo dentro de ella que le decía que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Todo se encaminaría a un nuevo significado, no solo para ella, sino para toda su familia. Mientras escribía, la pregunta se repetía en su mente: ¿qué secretos revelará su padre? Ana sintió un escalofrío de anticipación, porque sabía que, para entender su presente, debía desenterrar su pasado. La historia apenas comenzaba a desenvolverse. Ana sintió el corazón en la garganta mientras enviaba el mensaje a su madre. La incertidumbre era un monstruo que acechaba en la oscuridad de su mente. ¿Qué podría decirle su padre que cambiara todo? Con cada segundo que pasaba, la espera se sentía interminable. Al salir de la oficina, el ambiente de la ciudad parecía cargado de una energía diferente. Las luces brillaban con más intensidad y el ruido del tráfico se convertía en un murmullo lejano. Caminó hacia el metro, absorta en sus pensamientos, sintiendo una mezcla de ansiedad e ilusión. Cada paso la acercaba no solo a su familia, sino también a la parte más profunda de sí misma que había estado ignorando. Mientras el tren avanzaba, imaginaba cómo sería la conversación. ¿Y si no quería hablar de los secretos? En un momento, la idea la llenó de temor, pero luego la reemplazó una determinación feroz. Ana sabía que debía enfrentar a su padre para entender la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Al llegar a la casa de sus padres, el aire en el pasillo era suave, casi reconfortante. La familiaridad de los cuadros en las paredes y el aroma de la vieja cortina de cocina le traían recuerdos cálidos, aunque agridulces. Subió las escaleras, sintiendo que cada peldaño la acercaba a una verdad que podía cambiarlo todo. Su madre la recibió con una sonrisa, pero Ana notó las líneas de preocupación en su rostro. «Estoy aquí, mamá», dijo, tratando de transmitirle un poco de su propia seguridad. «¿Papá ya está listo para hablar?» «Sí, está en su estudio», le respondió su madre, el tono conteniendo una mezcla de alivio y inquietud. «Solo, intenta ser paciente, cariño». Ana respiró hondo y tocó la puerta del estudio. El sonido del roce del aire la paralizó, pero empujó la puerta suavemente. Su padre estaba sentado frente a una mesa llena de libros y papeles. Su cabello canoso parecía brillar a la luz suave que entraba por la ventana. Al ver a su hija, una sombra de sorpresa cruzó su rostro. «Ana», su voz sonó como un susurro. Había un eco de nostalgia y de algo más profundo. Ella se sentó frente a él, su corazón latiendo con fuerza. «Necesito entender, papá. ¿Por qué nunca hablamos? ¿Qué secretos guardaste?» La pregunta salió con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Su padre bajó la mirada, como si estuviera luchando con un peso invisible. «Es complicado», comenzó, su voz temblando. «A veces, las decisiones que tomas para proteger a los que amas se convierten en las que más daño hacen». Ana sintió que su estómago se retorcía. «¿A qué te refieres?» Las palabras se deslizaron con miedo, pero también con la necesidad de entender. «Hubo situaciones que preferí ocultar, secretos que pensé que no deberías cargar. Pero te di una carga que ahora veo que era más pesada para ti que para mí», confesó, la fragilidad en su voz resonando en el silencio del cuarto. Ana lo miró, sintiendo la intensidad del momento. «¿Y qué más hay? ¿Por qué la distancia entre nosotros?» La voz de su padre temblaba, y su mirada se llenó de dolor. La respuesta estaba a punto de salir, pero el peso del pasado amenazaba con ahogar la verdad. Justo cuando Ana sintió que estaba a punto de descubrir lo que tanto había anhelado, el sonido de un timbre resonó en el fondo, interrumpiendo el aire tenso cargado de emoción. ¿Era ese el timbre del teléfono? Su corazón se detuvo. Pero en su mente había una flecha de anticipación que le decía que la verdad estaba cerca. Cuando su padre se levantó para responder, Ana sintió una mezcla de inquietud y determinación. ¿Estaba ese timbre a punto de revelar otro secreto o simplemente interrumpir la conversación que podía cambiarlo todo? Ella se quedó en la silla,
su corazón latiendo en un ritmo ansioso, mientras las sombras del pasado comenzaban a salir a la luz. La expresión de su padre se tornó distante, casi como si se hubiera encerrado en su propio mundo de recuerdos. Ana se sintió sola en el espacio entre ellos, una separación que no era solo física, sino emocional. El timbre continuó sonando, fuerte y persistente, como un latido impaciente que pedía ser atendido. Papá, su voz salió más suave, cargada de una súplica silenciosa. Quería que volviera a ella, que la sacara de esa incertidumbre que la envolvía. Pero él solo parpadeó, pareciendo frágil frente al peso de su propia historia. No te vayas, añadió, sintiendo como las palabras se escapaban de su boca con una desesperación que no había anticipado. En ese segundo, Ana comprendió lo inevitable. Tenía que seguir adelante y tomar el control de la conversación. El anciano se dirigió hacia la puerta, pero su mirada se encontró con la de su hija, y en ese instante, Ana vio el destello de un conflicto interno que apenas podría comprender. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que una llamada telefónica separara lo que podrían compartir. «Espera», gritó, y se levantó de la silla. Un momento de silencio se instaló, entrecortado solo por el sonido de su respiración temblorosa. «Dime la verdad, por favor. No puedo soportar más secretos. No quiero que nuestra historia termine en dolor y silencio». Su padre se detuvo, con la mano en la puerta. Finalmente, giró sobre sus talones, y Ana pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas reprimidas. «Ana, a veces lo que se oculta es para proteger, pero yo fallé al hacerlo. Tal vez debía haberte contado antes». «¿Contarme qué?». La ansiedad le retumbaba por todo el cuerpo, mientras se acercaba a él, como un imán que atrae a algún objeto perdido. «¿Por qué crees que tengo que ser la que cargue con lo que sientes?». «Porque tú eres la luz en mi vida, el motivo por el cual todo esto valía la pena», contestó, su voz apenas un susurro. «Te he protegido de una historia que pensé que no podría soportar. Pero no puedo evitarlo más. La verdad está ahí, y debo decirte que...». El timbre resonó una vez más, esta vez como una brusca interrupción que cortó la intimidad del momento. El padre de Ana se giró, sus ojos llenos de disculpas, pero se mantenía firme. Con un gesto lento, se alejó para responder la llamada. Ana sintió que una hoja de silencio caía pesadamente entre ellos. La espera se convertía en desesperación, un hueco angosto que contenía todos sus miedos. La sensación de estar atrapada en la inminencia de una revelación la mantenía al borde. Mientras escuchaba los murmullos de la voz al otro lado del teléfono, su mente divagaba. ¿Y si esa conversación revelaba algo más profundo, algo que podría cambiar todo? Sería la llamada de alguien cuyo nombre aún no conocía, pero que tenía un papel vital en la historia familiar que se encontraba a punto de desenredarse. Ana, llena de dudas, paseó incesante por la habitación, sintiendo el pulso de su propia historia empujando hacia la superficie. Cuando finalmente su padre colgó, la expresión en su rostro era de preocupación, como si hubiera visto un fantasma. Fue una llamada importante», dijo él, como si esas palabras pudieran borrar la tensión que había crecido entre ellos. Ana frunció el ceño, sabiendo que esto era más que una simple llamada. La conexión existía, un hilo invisible que ahora parecía más frágil. «¿Qué fue?», preguntó, su voz clara, pero su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. «¿De qué se trata?». Su padre pareció vacilar, como si los secretos del pasado y los ecos del presente chocaran en su mente. Pero antes de que pudiera responder, Ana escuchó otra vez el estruendo del timbre, ahora como un eco persistente de lo que estaba por venir. La casa, que antes se sentía cálida, ahora era un laberinto de inquietud. «Por favor, no me digas que fue una simple llamada», le rogó, acercándose un poco más. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas, llenos de ese dolor acumulado durante años. «Ana, hay cosas que nunca debieron ocultarse». «Pero, lo que me llamaron a decir». Ana sintió que el tiempo se aceleraba, su corazón latiendo hasta llegar a un crescendo voraz. Estaba a punto de descubrir una verdad desgarradora que había estado acechando en las sombras. «¿Qué hay detrás de esa llamada, papá?». La respuesta iba a cambiar todo, y su mirada estaba fija en su padre, esperando ese momento en que la luz finalmente se encendería. Pero la puerta abierta de la realidad afuera parecía llenarse de ecos de un futuro incierto, y nadie sabía lo que vendría después. La expresión de su padre se transformó en un mar de confusión, como si cada palabra que trataba de pronunciar estuviera atrapada en un laberinto de pensamientos. Ana sintió que el aire se volvía denso, un peso insoportable que acentuaba la espera.
La incertidumbre era palpable, haciéndola cuestionar cada segundo transcurrido desde que había cruzado la puerta de esa habitación. Hay cosas que no puedo ocultarte más, Ana, comenzó finalmente su padre, su voz temblando ligeramente. Pero, debes entender que esto no es solo acerca de nosotros. Es más profundo de lo que imaginas. Ana sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Profundo cómo?, preguntó, su voz quebrándose con cada sílaba. El timbre seguía sonando en algún rincón lejano, un recordatorio constante de que el mundo seguía girando mientras su universo personal se tambaleaba sobre un hilo. Porque hay alguien más. Alguien a quien nunca te he mencionado, confesó él, sus ojos llenos de arrepentimiento. ¿De quién estás hablando? Preguntas brotaron de sus labios como un torrente. La idea de un secreto oculto, de un lazo desconocido, la arrastró. ¿Un hermano? ¿Una hermana? Se llama Daniel, su padre pronunció el nombre con una mezcla de dolor y nostalgia. Es el resultado de un error que cometí. Ana sintió una sacudida interna, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nunca me contaste que tenías otro hijo? La ira y la tristeza se entrelazaban en su voz. Tenía miedo, mi vida ha estado llena de decisiones que solía creer correctas. Pero ahora me doy cuenta de que el silencio no es la respuesta, explicó él, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Daniel necesita saber de ti, de nosotros, pero yo no sabía cómo hacerlo. ¿Dónde está? Ana apenas podía pensar con claridad. ¿Por qué no está aquí? Quiero verlo, quiero saberlo todo. Su corazón, confundido y lleno de emociones, anhelaba respuestas. Él vive en otra ciudad. Lo conocí hace años, antes de que nacieras. Un viaje, un romance fugaz, y cuando su madre se enteró, tomaron la decisión de irse. Me prometí a mí mismo que nunca te lo contaría. El viejo pareció consumir cada palabra con un dolor implacable. Ahora, después de tantos años, parece que el pasado ha vuelto a buscarme. Esa llamada fue de su madre, quiere que lo conozcas. Las lágrimas afloraron a los ojos de Ana como un torrente inesperado. ¿Y si no quiero conocerlo? El miedo a despojarlos a ambos de lo que habían construido durante años se apoderó de su voz. Eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero no podemos seguir encerrados en las sombras. La verdad siempre encuentra la manera de iluminarse, su padre aseguró, buscando consuelo en sus propias palabras. Un silencio abrumador se estableció entre ellos. Ana sintió como las palabras de su padre resonaban en su mente, llenándola de dudas y expectativas. No solo se enfrentaba a la revelación de un hermano, sino a la posibilidad de una nueva vida que jamás imaginó. Las emociones bailaban en su interior, desbordando cualquier estructura. El timbre sonó de nuevo, golpeando la puerta como si exigiera ser escuchado. Ana mordió el labio, sintiéndose desgarrada. Todo lo que había conocido se tambaleaba. Era una mezcla de emoción, miedo y algo más, la urgente necesidad de afrontar lo que necesitaba ser enfrentado. ¿Y si no me gusta? ¿Qué sucede si todo esto es un error? Whispering doubts rodearon su mente. De repente, su padre la tomó de los hombros. Ana, tus decisiones son tuyas. No tienes que hacer nada ahora. Pero piensa en esto, lo que descubras podría traerte la paz que hemos estado buscando. Tal vez algo hermoso pueda surgir de toda esta tormenta. No estoy lista para esto, admitió ella, sintiendo que la seguridad que alguna vez sintió comenzó a desvanecerse, mientras se daba vuelta para mirar por la ventana, vislumbrando el mundo exterior que continuaba sin interrupciones, comprendió que su vida había cambiado para siempre. ¿Qué tal si decido conocerlo? Dijo de repente, la voz. Temblando entre determinación y miedo, los ojos de su padre se iluminaron, pero la crisis emocional no había terminado. Ana sintió que algo dentro de ella estaba a punto de despertar. El futuro la llamaba, como el eco de aquel timbre, un desafío a enfrentarse a su propia historia. Decidida, giró hacia su padre. Pero primero debes llevarme a verlo. Tan pronto como puedas. Y con esas palabras, la puerta de su vida se entreabrió, dejando que la corriente de un nuevo camino se deslizara, llevándola a un destino incierto pero lleno de posibilidades. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? Cuando Ana se despertó a la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, esbozando sombras en la habitación. Su corazón aún latía desbocado, recordando la conversación de la noche anterior. La idea de conocer a Daniel,
su hermano perdido, se repetía en su mente como un eco incesante. Se sentó en la cama, con el cuerpo abrumado por una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Y si es igual a él?, pensó, recordando la imagen de su padre, su mirada llena de arrepentimiento y anhelo. ¿Y si no me quiere? ¿Y si me odia? Las preguntas se agolpaban, empujándose unas a otras, alimentando su inquietud. Pero algo dentro de ella decía que tenía que seguir adelante. No podía aferrarse al miedo, se vistió rápidamente, cada movimiento era una batalla entre la esperanza y la duda. Desayunó sin ganas, su mente atrapada en un mar de posibilidades. Finalmente, tomó el teléfono y marcó el número de su padre. La respuesta llegó casi de inmediato. Papá, ¿cuándo vamos a verlo? Su voz sonaba decidida, aunque un pequeño temblor traicionaba su nerviosismo. Hoy podemos ir hoy mismo si quieres, respondió él, la emoción vibrando en su tono. Ana sintió que el peso de su decisión se aligeraba un poco. Había asumido el control. Mientras se dirigían a la ciudad donde vivía Daniel, Ana miraba por la ventana, observando los edificios pasar y la gente ir y venir. Todo parecía tan trivial en comparación con la historia que estaba a punto de cambiar su vida. Se preguntó cómo sería él, si tendría algo de su padre, si su vida sería igual a la suya. En su mente, varias imágenes tomaban forma, pero ninguna le hacía justicia a lo que realmente sentía. Al llegar a la dirección que le había dado su padre, se detuvieron. El lugar era un edificio anodino, sin brillo especial, pero en el fondo, ella sabía que ese lugar guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Su padre respiró hondo, tratándose de calmar, y Ana sintió una oleada de coraje al ver su mano temblar ligeramente en la palanca de la puerta. ¿Lista?, preguntó, aunque ambos sabían que las palabras sonaban más como un mantra que como una pregunta. Ana asintió, sintiendo una mezcla de temor y emoción llenando su pecho. Los dos bajaron del coche, y el sonido de sus pasos reverberaba en el silencio del pasillo. Por un instante, el mundo exterior se desvaneció y todo lo que existía era ella y el misterioso Daniel. Cada puerta que pasaron parecía gritar su nombre, cada letra de su apellido pintando las paredes del futuro. Finalmente, su padre se detuvo frente a una puerta marcada con un simple número. Aquí es, dijo, sus ojos brillando con una ternura que Ana no había visto en mucho tiempo. ¿Y si no quiere conocerme? El miedo tomó forma otra vez, nublando su determinación. Ana, ya no hay marcha atrás. Lo importante es que tú quieras hacer esto, no importa la respuesta que recibas. Su padre respondió suavemente, un reflejo de la lucha que ambos compartían. Con la mano temblorosa, Ana se acercó y tocó la puerta. El sonido resonó como un tambor en su pecho, retumbando en su cabeza. Aguardó un momento, y luego, antes de que su valentía flaquease, se sintió impulsada a empujarla. La puerta se abrió lentamente, revelando a un joven que parecía estar en sus veintes, sus ojos tan indefinidos como el de su padre. El aire cargó de posibilidades, un destello de conexión que hacía vibrar toda la habitación. Daniel, dijo Ana, su voz al borde de la quiebra. El chico levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, el mundo se detuvo. Todo encajó. Las palabras que no alcanzaron a ser pronunciadas en años podrían desbordarse entre ellos. ¿Quién eres tú?, preguntó él, su expresión dejó entrever la sorpresa. Ana sintió que el tiempo se estiraba, un silencio expectante llenó el espacio, haciendo vibrar el aire. La pregunta quedó flotando entre ellos, como la primera chispa de un fuego que apenas comenzaba a encenderse. ¿Sería esa la oportunidad de conectarse o el principio de otra herida más? La vida de Ana estaba a punto de transformarse de maneras inesperadas, y solo el futuro podría revelarlo. El aire cargado de emoción envolvía la habitación mientras Ana miraba a Daniel, sus corazones latiendo al unísono en un silencio que lo decía todo. Aquellos ojos, tan familiares en su esencia, eran un reflejo de un pasado que se había mantenido oculto. Soy tu hermana, Ana, logró decir, su voz temblando entre la incertidumbre y la esperanza. Daniel la miró, su expresión oscilando entre la sorpresa y la confusión. ¿Mi hermana?, repitió mientras se dejaba llevar por una ola de emociones. Ana sintió como la adrenalina fluía por sus venas. Este era el momento que había estado esperando, el instante que podría unir sus historias y sanar sus heridas. Sí, soy yo, continuó Ana, sintiendo como las palabras emergían con más fuerza. Llevo años buscando respuestas. Nuestro padre me habló de ti, de todo lo que ha sucedido. En ese momento, el peso de los secretos se disipó como la niebla,
dejando al descubierto una nueva realidad. Daniel parpadeó, buscando procesar la información. No sabía que existías. Pensé que nunca sabrías de mí, murmuró, y Ana vio un destello de vulnerabilidad en su mirada. Todo parecía posible ahora, pero también desafiante. Su padre se mantuvo al margen, con un silencio que hablaba de culpabilidad y anhelo. Es un camino complicado, pero aquí estamos, listos para empezar, añadió, intentando conectar con ambos, como un puente frágil que necesitaba construirse entre ellos. Ana se acercó un paso más, midiendo su voz con suavidad. Sé que no es fácil y quizás estés enojado, pero creo que este es el momento de conocernos y aprender el uno del otro. Hay tanto que podemos compartir, dijo, cada palabra emanando el deseo de crear lazos de amor en lugar de resentimiento. Finalmente, Daniel se relajó. Sé que tengo que escuchar lo que mi padre tiene que decir, pero también quiero saber sobre ti, respondió, mirándola con intensidad. Me gustaría entender cómo fue tu vida, cómo fue crecer sin mí. Ana asintió, sintiendo las lágrimas asomarse por su emoción. Yo he sido repartidora. He estado trabajando duro, tratando de mantener a nuestra familia. Muchos sacrificios, pero cada uno me ha hecho más fuerte, contó, y mientras lo hacía, se dio cuenta del poder que tenía su historia, una historia que ya no era solo suya, ahora también pertenecía a Daniel. Las horas pasaron mientras ellos se sumergían en sus historias, compartiendo risas y lágrimas. Daniel hablaba de su infancia, de las decisiones de su madre que lo llevaron a un lugar distante, mientras que Ana revelaba sus luchas diarias y el vacío que siempre llevó consigo. Un lazo empezaba a aparecer entre ellos, un hilo dorado tejido con memorias y sueños que pronto podrían construir juntos. Sin embargo, lo que parecía el inicio de un nuevo capítulo se complicó cuando el tema de su padre surgió. Daniel miró a su padre, con una mezcla de curiosidad y enojo. ¿Por qué esperaste tanto para decirme? ¿Por qué me ocultaste de ella? Cuestionó, su voz resonando con una carga emocional que crecía. Tuve miedo, respondió su padre, la culpa reflejada en su rostro cansado. Tomé decisiones equivocadas para protegernos. Creí que el silencio era lo mejor, pero ahora entiendo que el amor no se basa en secretos. En su mirada había una súplica, un deseo profundo de redención que reflejaba el alma de un hombre que había amado y fallado. Ana observó la interacción, sintiendo como el amor y la angustia chocaban en sus corazones. Se dio cuenta de que no solo estaban sanando sus propias heridas, sino también la herida que su padre había cargado durante años. Quizás deberíamos perdonarnos, sugirió Ana, acercándose un poco más. Tal vez este sea nuestro momento para empezar de nuevo. Como familia, la atmósfera se tornó más ligera, un esperanzador abrazo que los unía. Daniel aceptó la mano de su padre, que temblaba, y con eso, algo nuevo brotó. Entiendo que estás tratando de hacer lo correcto, pero necesitamos tiempo. Revivir todo esto no es fácil, admitió, mientras Ana sonreía, reconociendo en sus palabras el valor del camino que aún les aguardaba. Ese día, el sol se ocultó lentamente detrás de los edificios, pero el futuro ya no se sentía sombrío. En lugar de perderse en lo desconocido, había una luz guiadora. Ana, su padre y Daniel eran parte de una historia más grande, una historia en la que aprenderían a crecer juntos. Sus corazones comenzaban a latir al unísono, llenos de valentía, cada latido un paso más hacia la sanación. Mientras salían de la casa de Daniel, Ana sentía que su vida, aunque todavía llena de retos, ahora estaba marcada por la certeza de que la familia, aunque rota, podía ser reconstruida. Lo que antes parecía un castigo, ahora se convertía en liberación, en un nuevo camino lleno de promesas. Al llegar al coche, miró a sus nuevos defensores, su padre y Daniel. La esperanza brillaba en sus rostros, y aunque sabían que el camino sería largo, se habían comprometido a recorrerlo juntos. La vida de Ana había comenzado a florecer en direcciones que nunca imaginó. La historia de sus sacrificios había encontrado un eco, y el dolor se transformaba en amor. Habían iniciado un viaje donde cada uno tenía su propio papel, pero todos juntos serían la fuerza que cambiaría sus destinos, y así, la historia no termina aquí, esto es apenas el comienzo. ¿Quién sabe qué más les espera en el camino, en esta nueva vida llena de posibilidades? Si te ha emocionado esta historia y quieres más relatos que toquen tu corazón, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que juntos sigamos creando historias que transformen vidas. No esperes ni un segundo más para dejar un like y alimentar el algoritmo. Tu opinión cuenta, así que comenta tus sentimientos sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta transformación.
Tu apoyo es vital para continuar compartiendo estas emocionantes narrativas.